Bendecida mañana tengan cada uno de ustedes, cada uno de los que hoy permanecen buscando tener un crecimiento espiritual, a aquellos que buscan ser transformados por la palabra de Dios. El que quiere aprender se dispone, entendiendo que cualquier ser humano necesita sabiduría para avanzar, para sortear el diario vivir, pero también necesitamos ser personas receptivas que a través de la sabiduría entendamos lo que la palabra nos quiere orientar y sobre todo lo que una voz de autoridad nos puede decir. Para aquellos que pueden y tienen la capacidad de escuchar la voz del Espíritu que está inmersa en usted, relacionada como la voz de Dios, le permitirá caminar bajo un gobierno seguro. Por eso hoy he llamado el devocional Dios habla a través de la autoridad. El versículo bíblico que nos respalda está en Proverbios 1, versículos del 8 al 9. Y dice la palabra: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué enseña sobre la autoridad divina? Unos puntos que vamos a tener claros. El primer punto basado en la autoridad de Dios, que se expresa a través de autoridades delegadas. Dios establece la autoridad primero en el hogar. Al padre y a la madre los representa una extensión de la autoridad divina, encargados ellos de instruir, de corregir y de guiar conforme a los principios de Dios. Por eso la palabra en Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Nosotros como papás estamos llamados y tenemos la obligación a corregir, a instruir, a guiar conforme a la palabra nos está diciendo. Y acá dice: incúlcales continuamente. Nuestros hijos están en formación y el hecho de no hacerlo nos lleva a estar rechazando esta autoridad, que no es solo un acto humano, sino una resistencia al orden divino. Por eso Dios habla a través de la autoridad y necesitamos reconocer que la palabra de hoy nos recuerda que Dios no solo guía directamente a través de su espíritu y de su palabra, sino que también utiliza autoridades establecidas para que impartan sabiduría sobre cada uno de nosotros y nosotros sobre cada uno de nuestros hijos. La instrucción de los padres representa la voz de Dios formando carácter, estableciendo límites y impartiendo discernimiento. Por eso escuchar la corrección no es debilidad, es señal de madurez espiritual. En Efesios 6, 1, 3 dice la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Está muy clara la instrucción. Y yo les digo algo: aquellos que aún reniegan tanto de sus papás, de su mamá, de su papá, del abandono, de el desamor, tal vez de la ausencia, de la falta de haber crecido con un padre, hoy les digo, la palabra es tan clara que no importa, aquí no dice honra a tu papá si estuvo contigo o si te dio o no te dio amor. Aquí dice honra al padre y a la madre, que fue la voluntad de Dios
poner en tu vida. Tú no tuviste la oportunidad de escogerlo. Por lo tanto, aquí hay una voluntad, hay un mandato. Dios te puso en ese hogar con un propósito. Vamos a mirar 2. La autoridad divina tiene como propósito formar, no dominar. Y la palabra instrucción del Padre y la dirección de la Madre. Estas dos cosas están revelando dos dimensiones del gobierno de Dios. Uno, la instrucción. Y la instrucción representa esa disciplina, esa corrección, ese establecimiento de límites en momentos que se requieren. Hoy le hablo a esas mamás que han tenido que ser papás también y que tenemos que cumplir con el momento de establecer instrucción, pero instrucción bajo el amor de Dios. También tenemos que asumir la dirección, y la dirección como ese consejo, ese acompañamiento, esa sensibilidad espiritual que hay para formar. Esto muestra que la autoridad de Dios no es opresiva, sino al contrario, es protectora, es edificante. La palabra oye implica atención, disposición, obediencia. No se trata solo de oír palabras, sino de permitir que la instrucción modele la conducta. Muchos desean la dirección divina, pero rechazan la corrección humana que Dios usa para guiarlos. En Santiago 1:22 la palabra dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que necesitamos no solo escuchar, sino también aprender a hacer. Esos son los sacrificios vivos que Dios puede ver en su vida, la capacidad de tener obediencia y disciplina. 3. Habla de honrar la autoridad, trae honra visible. Así que el versículo bíblico afirma que la obediencia será adorno de gracia y habla de collares en el cuello. La sumisión a la autoridad divina produce una belleza espiritual, produce una identidad sana, produce favor sobre su vida, esa gracia indescriptible que a veces el ser humano no entiende cómo la porta. Lo que se recibe en obediencia se manifiesta externamente en nuestro carácter y en nuestra manera de vivir. ¿Saben algo? La sabiduría embellece la vida. Y por eso el texto declara, el versículo habla de esa instrucción, adorno de gracia, collares al cuello. Y esto significa que la obediencia y la sabiduría no quitan valor, sino que embellecen tu vida espiritual. Una vida guiada por el consejo piadoso refleja esa honra, ese equilibrio y ese favor. Dice Proverbios 4:9, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza y corona de hermosura te entregará. 4. Despreciar la autoridad abre puerta al desorden. Cuando dice la palabra en ese llamado, no desprecies, implica que existe una tentación natural a que las personas, a que nuestros hijos rechacen la autoridad. En la Biblia, el desprecio por la autoridad divina siempre va a conducirles a confusión, a rebeldía y a pérdida de dirección. Por eso encontramos la palabra de Jueces 21:25 que dice que en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Cuando las personas se quedan en sus propias fuerzas,
Creen que es lo mejor que pueden hacer, pero están equivocados. Un año bien guiado comienza escuchando, y comenzar el año escuchando la instrucción de esta palabra es poder decidir caminar con una cobertura espiritual, evitando caer en errores que nacen de la autosuficiencia humana. Dios, Dios honra al corazón enseñable, y es eso lo que está pidiendo hoy la palabra. Dispongamos de un corazón manso, humilde y enseñable. En Salmos 25, 8, 9 dice la palabra: bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Qué mejor aplicación podemos nosotros recibir cuando la autoridad divina protege nuestro caminar, nuestro destino, nos da visión. Cuando Dios habla y gobierna por medio de los principios, no de las experiencias. Nosotros no aprendemos de las experiencias, aprendemos a recibir bendición a través de la aplicación de los principios divinos. Así que debemos honrar la autoridad, y esa es la evidencia de una sabiduría espiritual del tema que hablé ayer en el devocional. Entonces hoy te pregunto, ¿eres una persona enseñable? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te corrige? ¿Valoras un consejo piadoso o al contrario, lo rechazas? Podemos concluir entonces que este versículo de hoy nos revela la verdadera sabiduría que comienza cuando reconocemos y honramos la autoridad de Dios, nuestros padres, y que se manifiesta en estructuras que Él mismo ha establecido. La obediencia no limita, sino que embellece y nos afirma en el propósito. Oramos. Padre eterno, venimos delante de ti reconociendo que toda autoridad procede de ti y que fuera de tu voluntad no hay gobierno verdadero. Hoy quiero decirte, Señor, que nos sometemos voluntariamente a tu señorío, que renunciamos a toda autosuficiencia, a toda rebeldía oculta, a toda resistencia interna que nos haya impedido que tu autoridad fluya plenamente en nuestra vida. Señor, recibo con humildad tu instrucción, tu dirección. Permite que tu voz gobierne nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestro accionar. Hoy declaramos que nuestro corazón es un corazón enseñable y que tenemos un espíritu sensible, que nuestra voluntad se alinea con la tuya. En el nombre poderoso de Jesús, recibimos la autoridad que nace de la obediencia, una autoridad que no ha sido impuesta, pero sí una autoridad que necesito reconocer, una autoridad que nos sana, que nos restaura, que nos establece orden. Padre amado y poderoso Rey, reviste nuestra vida con tu gracia como adorno, con tu favor como ese collar visible que resplandece, para que otros reconozcan que no hablamos por sí mismos, sino que hemos sido enviados por ti. Activo hoy esa autoridad espiritual para caminar en mi llamado, para ministrar con verdad, para confrontar con amor y para servir con integridad. Que toda autoridad delegada que tú establezcas sobre mi vida sea honrada, y que toda autoridad que tú pongas bajo mi cuidado sea guiada con mansedumbre y con temor de Dios. Declaro que gobierno mi vida bajo tu palabra y que tu Espíritu Santo confirma mi caminar. Hoy lo recibo por fe. Lo confieso con mi boca y lo establezco en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No olvide compartir esta palabra con otros. Ayude a edificar este ministerio de sanidad interior, una palabra para el espíritu, con Jenny Joya, en mi canal de YouTube. Hoy Dios habla.
Bendiciones.